7:05. Como acabamos de ver, el ministro de Educación podría enfrentar un juicio político. Una de las causales que citan quienes quieren interpelarlo es que el funcionario no cumplió su deber de asegurar la infraestructura del sistema público de educación. A raíz del tema, uno de los gremios del magisterio, la Red de Maestros, presenta una propuesta para precisamente enfrentar el problema de las escuelas no aseguradas. El tema lo conversamos ahora con su principal dirigente. Wilmer Santa Cruz, coordinador nacional de la Red de Maestros. Señor Santa Cruz, bienvenido a este espacio de entrevistas. La primera pregunta es obvia. Entonces, si es que ustedes presentan una nueva propuesta para asegurar la infraestructura del sistema educativo, ¿quiere decir que el ministro en algún momento sí incumplió su tarea o inobservó la ley y por eso es necesario presentar esta reforma? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero quiero brindar un saludo cariñoso y afectuoso a todas las compañeras y compañeros maestros de Régimen Sierra que están en vacaciones. Régimen Costa, en su diario trajinar en cada una de las aulas en beneficio de los niños y de los jóvenes. Especialmente mi saludo a las compañeras y compañeros maestros de la provincia de Manabí, Esmeraldas, que con ese sentido patriótico, con convicción y compromiso de formar generaciones, pese a las dificultades, están laborando con todas las ganas. Y esa es la característica del magisterio, de este nuevo magisterio. Bien, nosotros lo que estamos realizando es analizar. Si nosotros analizamos el aspecto legal, la norma legal, en base a este pedido de juicio político, que para nosotros no es nada más que un protagonismo político, el atacar a educación. Y si nos basamos en el reglamento, lo que justo hay la denuncia o la demanda en el reglamento, vemos que es muy ambiguo, absolutamente ambiguo. Si nosotros analizamos el artículo 5, por ejemplo… En esa Cámara. Ya el artículo 5, en donde dice, la protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguros. Incluye, quiere decir que existen otras alternativas también. Pero en el mismo reglamento, en el artículo 6, está especificando claramente los requisitos para poder asegurar los bienes. ¿Cuáles son esos requisitos? Si es que los podemos leer, porque a mí me entra una duda, y es que precisamente no solo es el reglamento, sino la misma ley orgánica de Contraloría y la Constitución. Estamos hablando de la norma máxima, la que dispondría esto, y estos son los argumentos del legislador, en este caso Byron Pacheco de Avanza, para intentar interpelar al ministro de Educación. Entonces, algo tiene que ver, y si nosotros vemos la noticia que rodamos antes de empezar la entrevista, incluso los compañeros de partido, los mismos miembros del bloque de Alianza País piden 5 días más para terminar de analizar. El asunto no parece estar tan claro y tan simple como ustedes lo ponen. Usted mencionaba, necesitamos hacer una reforma a la Ley de Contraloría General del Estado, en donde especifique claramente. Y de ahí es lo que nace la propuesta, luego del análisis que ya lo voy a explicar. Bueno, el artículo 6 dice estar destinados a actividades administrativas o productivas. Ninguna institución educativa es de carácter productivo. Lo mismo dice si generan beneficios económicos futuros. Ninguna institución educativa genera réditos económicos. Por tal razón, nosotros vemos de que el reglamento es ambiguo. Entonces, la necesidad, mire la necesidad de que exista una reforma a la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado. Pero lo que queremos demostrar y quiero demostrar a la ciudadanía es de que como este tipo de aseguramiento en base a este reglamento ambiguo, en donde se da una póliza de seguro de bien a bien, o sea, no es conveniente porque significa erogación de dineros del Estado. Y les vamos a explicar con varios ejemplos. El primer ejemplo, el caso de Guayaquil, por ejemplo. El municipio de Guayaquil asegura un monto de más de 1.300 millones de dólares y paga una prima de póliza de más de 4 millones de dólares. El 2 por 1000 es, si no me equivoco, la tasa que sí, es algo similar, que correspondería a 4 millones de dólares. Hubo en el terremoto la afectación del Puente de las Américas, esa afectación cuesta 3 millones de dólares. Pero en ese contrato, en esa adjudicación, dice como mínimo, un deducible, como mínimo 10 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? De que el seguro no cubriría la afectación del puente.
Y es cuestión de hacer un ejercicio matemático. Si nosotros sumamos los 4 millones de dólares que paga por el seguro, más los 3 millones de dólares que cuesta el Puente de las Américas, ahí existe una pérdida de más de 7 millones de dólares. Pero llegará un momento en el que si sumamos toda la infraestructura que el municipio de Guayaquil, según su ejemplo, tenga que sumar, superará los 10 millones, superará, digamos así, el deducible, y ese seguro en algún momento se convertirá en una ganancia. Eso lo han explicado, por ejemplo, incluso el presidente del gremio de empresas aseguradoras, en otro canal, él explicaba precisamente eso, que no se puede ver el deducible tan solo de un bien, sino que habría que sumar todos y que el deducible es acumulable, que en algún momento el seguro va a cubrir más allá de lo que en este caso el Estado tendría que aportar. Bueno, en el caso puntual que le estamos mencionando, el Puente de las Américas, el seguro no cubriría por el deducible, que es mínimo Pero es la 10, única infraestructura, 10, y ahí viene 10, la 10 pregunta, millones, como te dice, 10 millones de dólares. La suspicacia, es la única infraestructura que el municipio de Guayaquil, según su ejemplo, nuevamente tendría que reparar. No creo que sea así, tomando en cuenta que el terremoto tuvo una afectación. Ahora le planteo, ¿cuál es exactamente la reforma que ustedes están planteando para entrar en materia ya un poco de su propuesta, más allá de sí, lo que nosotros hemos analizado y estamos demostrando es que el aseguramiento de bien a bien correspondería a un erogamiento, un egreso de mucha cantidad de dinero para el Estado. Por ejemplo, el Estado pagó por la adjudicación de seguros desde el año 2010 al 2016 alrededor de 941 millones de dólares. 941 millones de dólares. Si hacemos un promedio, estamos hablando de que por cada año son 134 millones de dólares alrededor. Entonces, la propuesta nuestra, ¿no?, la reforma a la Ley Orgánica de Contraloría, en donde permita que el Estado contrate una sola póliza nacional de primer riesgo absoluto, por un monto del 10% del presupuesto general del Estado. Estamos hablando de alrededor de 2.900 millones de dólares. A una prima del 2.3 por mil, estaría el Estado pagando alrededor de 6.800.000 dólares. Entonces, y aquí, si me permite, comparamos, ¿no?, los 941 millones que paga en 7 años que pagó el Estado. Si aplicamos con esta prima y esta póliza de seguro de riesgo absoluto, primer riesgo absoluto, el Estado solamente hubiese pagado en esos 7 años 48 millones. Si eso, con el mismo ejemplo del promedio de los 134 millones de dólares, al año restamos los 6.8 millones de dólares que correspondería con esta nueva manera de aseguramiento, de asegurar los bienes del Estado, simplemente son 6-8 millones. Si restamos de los 134 millones, existiría un ahorro anual de más de 127 millones de dólares para el Estado. Ahora, trasladando a lo que está ocurriendo ahora en la Asamblea, en el escenario político de la Asamblea, esta propuesta un poco no viene a quitarle piso a la defensa del ministro de Educación, a quien ustedes públicamente le han expresado su respaldo frente a esta contingencia política. De ninguna manera. Nosotros estamos haciendo una propuesta y estamos demostrando, primero, de que el aseguramiento de bien a bien corresponde a erogamiento o egresos del Estado en cantidades muy grandes. Una propuesta que estamos haciendo a través de una única póliza nacional, ¿no?, de primer riesgo absoluto, estamos demostrando de que existe un ahorro para el Estado. ¿El proyecto de reforma ante qué comisión la presentan y cuándo? Porque ya se nos ha terminado el tiempo. Bueno, es una propuesta que lo hacemos desde el magisterio, desde los docentes. Vamos a entregar a los asambleístas, pues serán ellos quienes embanderen de una manera patriótica para que hagan realidad esto. ¿Cuándo llevan la propuesta a la Asamblea? Estamos ya culminando, dándole los últimos toques y pienso que la siguiente semana nosotros estaríamos entregando. Estamos dando a conocer de que sí es viable y a través de este tipo de aseguramiento el ahorro para el Estado, que esos 127 millones iría para capacitación, maestrías e inclusive podríamos solucionar el tema de las jubilaciones. 7:15, muchísimas gracias al coordinador nacional de la red de maestros con su versión de lo que podría ser el sistema de aseguramiento para todos los bienes del Estado.